Sí, bueno, gloria al Señor Jesús. Se puede llevar, perdón, se puede usar o llevar al el aspecto digital a un aspecto espiritual. Hemos explicado que lo espiritual es de Dios o es del diablo, ¿cierto? O sea, la obra de Dios es espiritual, la obra del diablo es espiritual, pero el diablo es espíritu, Dios es espíritu. Lo digital es un medio que lo puede usar Dios o lo puede usar el diablo. Lo digital no es espiritual, es un medio. Ya. Si tú usas el medio digital como un recurso a través de este medio, puedes usarlo para fines que haga parte de la obra de Dios, o lo utilizan otras personas con fines malas que hace parte de la obra de la carne. Eso es, no es, lo digital no es espiritual. Quisiera que nos clarifique cuáles son los deseos de la carne para identificar qué contenidos y acciones ver y realizar en la red. Cuando nosotros queremos saber o conocer los deseos de la carne, hay que ubicarnos en las obras de la carne. Tú te lees a Gálatas capítulo 5 desde el verso 19 en adelante. Es más, me gustaría que alguien que tenga a la mano rápidamente ese texto nos los compartiera. Gálatas 5, 19 en adelante. Ahí encuentra el apóstol Pablo un momento donde él narra cuáles son las obras de la carne. Ok. ¿Cómo identificamos los deseos de la carne? Son todos los deseos construidos. Escucha la palabra construidos. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar deseos de la carne, como por ejemplo de los que menciona allí, ira. La ira tiene una base natural, pero que también puede ser construida una acción violenta que puede terminar como obras de la carne. Si lo miramos desde el plano natural, la ira, la base biológica natural de la ira se encuentra en las amígdalas cerebrales. Ellas se activan como mecanismo de defensa cuando, por ejemplo, nos están cometiendo injusticia. Una persona que siente que le están tratando injustamente, los mecanismos de defensa se activan, uno se aira y debe tener cierta capacidad para administrar esa ira y no quedar atrapado en ella. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Y te agrega otro texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si el sol se pone enojado, quiere decir que la persona queda atrapada en esa emoción negativa. Y cuando uno con esa sensación, ese sentimiento que tiene sobre alguien o sobre algo, construye una idea mala,
ofender a esa persona, no solamente defenderse, sino ofender a esa persona y hacerle mal, ya está construyendo una actividad pecaminosa. El pecado es una construcción, no es una reacción, porque las reacciones son inconscientes. Las construcciones de las que estamos hablando nosotros requieren conciencia, plena conciencia, claridad, coherencia, entendimiento. Dios no juzga las inconsciencias, Dios juzga las conciencias. Hablé de la ira por ejemplo, ¿no? Pero si lo quisiéramos hablar en el tema sexual, también tiene la misma oportunidad de comparar, porque la sexualidad, dentro de lo natural, dentro de lo orgánico y lo psicológico, tienen unas funciones básicas, instintivas del ser humano, que no la podemos espiritualizar, porque la testosterona no pueden ser espirituales. Esa es una hormona. La tienen los gatos, los perros, ¿ya me entiende? Eso es una cosa animal, natural, biológica, fisiológica. Ahora, lo que hagamos con esa ira o con esa testosterona, dependiendo del contexto, si es un contexto aprobado por Dios, no hay ningún problema. Pero si es un contexto desaprobado por Dios, como por ejemplo usar la testosterona para fines sexuales fuera del matrimonio, ya esa es otra cosa. Entonces el problema no está en la testosterona, sino el mal uso fuera de contexto. ¿Por qué si un niño hace algo y lo niega, no sería mentira teniendo 2 o 3 años? Mire lo importante que es la oportunidad de tener este tipo de retroalimentación. Porque si hay esta pregunta es porque de pronto hay la necesidad de ampliar, de iluminar más el tema. Los niños, 2, 3 años, que está, un niño por ejemplo que está con su mamá y sustrae una monedita de la mesa y la lleva aquí atrás, y la mamá está solita con él, y ella sí lo vio así, con el ojito lo vio, y ella dice: ¿quién tomó esa moneda? ¿Qué tú crees que va a decir el niño? Yo no, mami. Y la tiene ahí. ¿Quién sería? No hay más nadie. Yo no, mami, yo no, mami, yo no fui, mami, yo no fui, mami. Se echa a llorar y le abre la manita y ahí está sudada la moneda de 500. ¿Sí o no? ¿Él está diciendo mentira? No. La mentira es un pecado. Por lo tanto, requiere una construcción racional, con entendimiento. Los niños en esa edad no tienen la capacidad psicológica para construir una mentira. Eso es mecanismo de defensa. Cuando, aunque para el adulto parezca una mentira, ellos no están construyendo, ellos no tienen una capacidad de un razonamiento abstracto. Simplemente están diciendo: me quiero quedar con la moneda. Eso es todo. Me quiero quedar con la moneda. Decir que ellos dicen mentira, no. Psicológicamente no existe una teoría que diga lo contrario. Y la Biblia te lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Los niños no saben ni lo bueno ni lo malo. Es más, ellos no nacen ni buenos ni malos. Ellos no nacen siendo buenos. Ellos construyen una vida según el contexto, donde abran sus ojitos. Si el contexto es malo, como dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dependiendo con quién anda, dice el dicho callejero: dime con quién anda y te diré quién eres. Si andas con sabios, sabio serás. Si te unes con Cristo, un espíritu eres con Él. Los niños no pueden construir eso. Solamente responden a circunstancias, a situaciones del momento. Cuando ya ellos tienen
los sentidos bien ejercitados. El apóstol Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño. ¿Tú sabes cómo piensa un niño? Lo que pasa es que cuando uno no ha leído cómo puede ser la mentalidad, el cerebro, las funciones de un niño, uno no piensa, no sabe eso y no le parece. Ya ves, por eso a uno le suena difícil creer que un niño no eche mentira, porque pensamos desde nosotros adultos. Es bueno que como cristiano nos excusemos en que los deseos de la carne son naturales, para siempre poder querer practicarlos. Hay que conocer, la Biblia dice a través del apóstol Pablo que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo material a lo material. Primera Corintios capítulo 15, el verso 46 dice así: primero no es lo espiritual, sino lo animal, lo natural. Dicho de otra manera, los deseos de la carne son una construcción. La palabra construcción nos tocaría como que abrirla suficientemente para que usted no piense una cosa y yo esté queriendo decir otra cosa. Es una intención, es una idea con propósito, pero con propósito malo, mala. ¿Y quién define qué es lo malo? Lo que la Biblia dice: toda injusticia es pecado, la desobediencia es pecado, la mentira es pecado. Y eso, el pecado es espiritual. Cuando uno se ubica pensando, entendiendo que el pecado es espiritual, puede separar lo espiritual de lo natural. Ahora, si no conocemos qué es lo que es natural, ahí está un vacío también. Lo natural es todo aquello que sucede sin que tú intervengas. Tú quiere decir conciencia, voluntad. Donde la voluntad no interviene, solo intervienen los deseos. ¿Qué es la voluntad? Un deseo iluminado, orientado, con conciencia, con lógica, con análisis, no una reacción. Por ejemplo, tú piensas para que te dé hambre, o a ti te da hambre. No necesitas pensar en dormir, a ti te llega el deseo de dormir. Eso es algo natural. ¿Qué es lo que es natural? Todos los deseos o los impulsos que se generan en el cerebro, distinto a esta zona de acá, donde se piensan las cosas. Te voy a poner un ejemplo desde la parte legal, si es posible. Si una persona tiene su vehículo en un semáforo y viene un chico con una moto y se estrella con el vehículo que esta persona está detenida y se mata, y llegan las autoridades, ¿a ti te llevan preso? Por el momento sí. Y dicen que este es un homicidio, un homicidio culposo. Claro, el muchacho se mata. Es un homicidio culposo. ¿Qué quiere decir culposo? Que tú no tuviste ninguna intención que eso sucediera, que tú no tenías ningún propósito que él se matara con tu carro. Solamente tú estabas cumpliendo lo de la señalización del semáforo en rojo. Todos se detuvieron, pero el carro tuyo fue el que recibió el impacto. Ahora, si tú tomas el carro y persigues al muchacho de la moto y le das toda una vuelta a la manzana y lo arrolla hasta que lo mata, ¿sabe cómo se llama ese tipo de homicidio? Doloso. En ese homicidio hubo dolo. Doloso quiere decir que hubo premeditación, que hubo intencionalidad, y es otro tipo de manejo que le dan las leyes. El pecado no es culposo cuando hay una acción con dolo, o sea, con propósito, con sevicia. Eso es lo que Dios juzga. Cuando la persona tiene una intención de hacer lo malo.
Por eso tú cuando sueñas que te estás tomando una cervecita, no tienes por qué preocuparte si es en sueño, que estás besando a una chica o a un chico. No tienes por qué preocuparte porque es un sueño. Preocúpate por lo que te llevó a soñar eso, y esa es otra cosa. Pero decir que lo que tú soñaste, por ejemplo, que soñaste que te estaba dando plomo con otro y mataste como 50, pero fue en el sueño. ¿Te vas a ir a entregar a las autoridades porque mataste 50 en un sueño? No, tú estás loco, te van a decir, señor, tómese una pastillita, algo. Eso no va a suceder porque Dios, si las autoridades, la ley colombiana no te juzga, la Biblia dice que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Dios no juzga las inconsciencias. Dios juzga las conciencias. Lo que tú hagas a propósito, sabiendo que esto no se debe hacer. Así que los pecados naturales, los deseos naturales no los juzga Dios. Por eso Dios no juzga al gallo blanco. ¿Se acuerdan los que estuvieron ayer? Al gallo blanco no lo juzga Dios. Esa es su naturaleza. Hay un pájaro que le llaman cuclillo, que es de la familia de los cuclillos, que es el mismo que cantamos nosotros. Un relojito tiene mamá, en la cocina colgado está. Sale de allí que solo sabe decir así. Ese cucú es de la familia de los cuclillos. ¿Sabe qué hace la mamá cuclillo? No hace nido, pero busca un nido elaborado por otra especie de pájaro. Y cuando tiene el nido, los dos huevitos, que generalmente tiene dos, esa mamá cuclillo viene y pone su huevito ahí. Pone uno y se va. Cuando llega la propia dueña del nido y de los dos huevitos anteriores, dice, bueno, habían dos y ahora son tres, y el tercero es más grande y es color como amarilloso. Bueno, igual se sienta sobre ellos, los incuba y los saca. Si el cuclillo nace primero, ¿sabe qué hace el cuclillo? Saca los huevitos del nido y los parte allá abajo para que no nazcan. Si él nace de último y ya encuentra los huevitos reventados y los pajaritos ya nacidos, ¿sabe qué hace el cuclillo? Porque generalmente es más grande. Saca a los pichoncitos del nido y los hace matar, y queda él solo como rey en el nido, y la mamá extraña, no la propia mamá del cuclillo, la otra mamá de los dos huevitos termina alimentando a ese cuclillo. ¿Podríamos llevar al cuclillo a juicio porque es un impostor? No. ¿Que es un asesino? No. Su naturaleza está diseñada así. La pulpa o el pulpo hembra, cuando va a eclosionar, a poner sus huevitos, los pone en una cueva. Y para que estos huevitos, cuando vayan a salir a eclosionar sus huevitos, necesita ella cuidar los huevitos y para eclosionar demoran hasta 40 días. ¿Qué hace el pulpo hembra? Se abre de brazo así toda esa entrada de la cueva para que no venga otro animal a devorar su huevito. Y como va a durar tanto tiempo sin moverse de allí y necesita comer y no hay comida allí, ¿qué hace ella? Se va comiendo parte de sus tentáculos con tal de no moverse de allí y que sus huevitos nazcan bien, sus pulpiticos. ¿Podría decir que esa es una mamá mala? Eso es natural. El alacrán o el escorpión, lo que hace el zángano. Hay muchos animales que tienen sexo y se mueren.
una sola vez en la vida, como el zángano, la abeja macho, que llega a la reina una sola vez, está con ella y se muere, no puede volver más. Hay muchos misterios allí en la vida natural, que nosotros no podemos confundir lo natural con lo pecaminoso. Claro, como uno no oye hablar de lo otro, de lo natural, uno piensa que todo lo natural, perdón, todo lo pecaminoso, aún lo natural es pecaminoso. Lo que pasa es que nos vendieron una enseñanza y nosotros la compramos, de que la sexualidad era sucia y pecaminosa. La sexualidad. Cuando la sexualidad es natural, la puso Dios en el mundo natural del ser humano. El tema no es la sexualidad, es el modo de practicar la sexualidad la que Dios juzga. La forma de práctica sexual es la que Dios revisa. Y dependiendo la forma, entonces allí viene el juicio de dónde nos salimos de lo natural y dónde es pecaminoso. Las conductas pecaminosas son más influenciadas por la mala administración de las neuronas espejo o por el tipo de contenido digital que diariamente vemos. ¿Cuál de estos dos factores es más peligroso y es más propenso a desviar al joven del camino de la santidad? Hemos dicho aquí que lo digital es un medio para lo que lo uses. Es como un cuchillo. Puedes picar la verdura y hacer un buen guisado, o puedes escondérselo a alguien en la barriga, dependiendo. ¿La culpa la tiene el cuchillo? No. ¿Qué función la determino yo? Estas son herramientas que se pueden utilizar para bien o para mal. El medio es un medio, es una herramienta. Es como la música. Aquí podemos pasar la tarde y la noche cantando. Si el fin es la adoración, gloria a Dios. Pero si el fin es demostrar las habilidades que cada artista tiene tocando o cantando, y eso sí está, y esa es otra cosa. Pero si el fin es adorar a Dios, cambia. Así toquemos mal. El tema de las neuronas espejo no determina ni lo bueno ni lo malo. Las neuronas espejo también es un canal, es un medio. Pero ¿cómo yo la puedo administrar? Sí, yo sí debo tener responsabilidades en administrar las neuronas espejo. Pero ¿cómo administro yo las neuronas espejo? Administrando los sentidos. ¿Cómo administro yo los sentidos? Administrando mi voluntad. ¿Cómo administro yo mi voluntad? Poniéndola en las manos del Señor. El Salmo 91, el versículo 14 de la antigua versión dice: por cuanto en mí ha puesto su voluntad, lo libraré y lo saciaré de larga vida, por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, poner la voluntad nuestra en las manos del Señor para que Él dirija es tener la capacidad de que esta decisión de dejarme guiar por el Señor me da fuerza para administrar mi sentido, ojos, oído y otros, de no ver lo que no conviene, de no oír de lo que no conviene. Por eso dice la Biblia: en esto pensad. ¿En qué? En lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Pero ¿quién va a pensar si no le ha suministrado los sentidos informaciones? Nadie piensa si los sentidos no le suministran informaciones al cerebro. Por eso hay que cuidar el corazón de toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es la mente. ¿Y cómo vamos a guardar la mente y el corazón? A través de los sentidos. ¿Y cómo guardamos los sentidos? A través de la voluntad. Y así es la cadena. Oiga, ¿por qué hay hermanas que publican fotos en las redes
que estimulan el deseo sexual. Bueno, yo le diría ahora diría yo lo que alguien dijo, si las neuronas espejo tienen esa capacidad de tomar la imagen o el sonido y llevarla ya y traducir y hacer sentir, traducir en la persona y crearle, o sea, aumentarle los deseos, las hermanas entonces sí tienen que vestirse lo mejor posible. Claro. ¿Por qué? Porque el varón es visual. Donde vea siluetas que estimulen, van a estimular. Hermano, entonces no vamos a salir de aquí, no vamos a quedar encerradas, dirán las hermanas. Bueno, el tema es la sensualidad. Las mujeres son sensuales, sin tanto esfuerzo, son sensuales. Pero hay unas que saben que tienen mucho mejor cuerpo que otras. Ya saben. Además tienen un espejo bien grande que lo pueden comprobar. Y cuando se van a tomar una foto, no se la toman de frente sino así, para que se vea más la cola. ¿Sí o no? Pregúntate si eso no sucede. Claro. Si se van a tomar una foto para el perfil, ¿por qué no tomas una foto de las normales? Esta tiene que ser con unas características, con un poco más de insinuación. ¿Qué quieres insinuar? Pregúntate qué quieres insinuar. Ahora, si tú quieres ser, estoy hablando con las jóvenes, tú quieres ser instrumento de sensualidad para estimular las neuronas espejo de todos los que vean esa foto y le genere algún deseo sexual natural, y que con lo que tenga acá en la cabeza, con su propia concupiscencia, construya un deseo concupiscente o pecaminoso. Bueno, ojalá que no seas tú la de eso. Claro que tú no eres la única responsable, también es el que anda viendo esa foto. Véala y pásela, porque si va a ampliar así, ya esa es otra cosa, y eso lleva otra intención. Ahora, si son chicas tan naturales, porque hay unas más llamativas que otras, son naturales, ¿qué culpa tienen ellas que la hayan hecho así? Tampoco la vamos a mandar a encerrar, ¿sí o no? Para aplaudir se necesitan dos manos. Y en esta actividad hay una relacionalidad. Que tú no seas el motivo de reflejar en las neuronas espejo una proyección que termine siendo insumo para otra cosa. Que seamos, a propósito, inspiración. Que todo el que nos vea y nos oiga sea inspirado para agradar a Dios. Nos han invadido de pornografía en las propagandas y demás propagandas donde salen imágenes de mujeres desnudas. ¿Cómo hacer para que no nos impacte directamente? Me supongo que esta pregunta la hizo un varón. La palabra impacte la podemos usar aquí. Depende del tipo de impacto. Hay dos tipos de impacto: el impacto natural y el impacto pecaminoso. Impacta según lo que tengamos en la cabeza. Cuando yo estaba en la universidad, hicimos unas prácticas por allá en un colegio, y el tema del proyecto de grado tenía que ver con la sexualidad del adolescente. Seleccionamos un grado
de ese colegio de bachillerato, octavo, y había muchos adolescentes. Y con los compañeros de la universidad llevamos una enciclopedia. No teníamos todavía todo este sistema digital al alcance nuestro. Entonces, llevamos una enciclopedia con colorido y todo de la sexualidad humana. A propósito, tomamos la enciclopedia, la dejamos ahí en el escritorio, en el escritorio, y nos fuimos a la puerta del aula a conversar, y había un compañero que miraba para ver quiénes se acercaban, y enseguida vinieron unos 3 chicos, comenzaron a mirar, y se reían, y miraban. Entonces se vino un compañero y ya dijo, ya está bueno, listo. Y le dijo, lo que tú estás viendo ahí no es lo que hay acá en tu cabeza, porque eso es una ayuda didáctica, pero tú estás alimentando otra cosa en tu cabeza. O sea, el propósito con el que ves no es el cual ha sido diseñada estas enciclopedias, que son didácticas, que son pedagógicas. Si hay un comercial con desnudos, masculino o femenino, tú decides qué haces con esa imagen. ¿Impactan? Sí. Obvio que impactan. Porque si no te impacta y eres un varón, tienes que preguntarte qué está pasando contigo. Tiene que impactarte naturalmente. Ahora, con esa impronta o impacto natural, no construya ninguna idea. Deséchalo. No, hermano, es que esa imagen ahí entonces no me deja orar. Ayer aquí explicamos el tema de la memoria reverberante. ¿Cómo se llama esa memoria? Ganglios basales. Que esa imagen se queda allí, ahí, pero llega otra información y la desplaza y ya. No construyas nada. Ahora, si ese pensamiento está ahí como agarrado y no te deja, déjame decirte que te toca buscar más de Dios. Porque el deseo de la carne es contra lo espiritual de Dios. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Tú no puedes hacer nada ahí porque tú eres natural. Tienes que buscar más de Dios, aliarte más de Dios, para que los insumos espirituales de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, pueda contrarrestar los deseos de la carne. Busca más de Dios, ya. Si buscamos más de Dios, va a suceder esto. Las obras de la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para derribar toda altivez y todo argumento, y llevando todo pensamiento cautivo, así sean de desnudos. ¿Cómo se llama la neurona que activa el deseo entre un hombre y una mujer? Me imagino que es el deseo sexual. Una hormona. La testosterona. No solamente en hombres, en mujeres también, pero es predominante en el varón. La testosterona, producida por los testículos. Y los estrógenos en las chicas es predominante. Ahora, vamos a ser más específicos. El neurotransmisor, si ese es el que está preguntando aquí, sexual de la mujer, se llama oxitocina. Y el neurotransmisor del varón se llama vasopresina. En cada uno de estos, de ella y de él, desencadenan informaciones que activan otras glándulas que segregan otras hormonas para el deseo sexual. La vasopresina es del varón, la oxitocina es de la dama. Por eso la dama, cuando está en embarazo, cuando queda en embarazo, la oxitocina, que es la encargada, el neurotransmisor encargado de activar todo el tema sexual, se ocupa de la maternidad y pone en off
el tema sexual en embarazo. Pero el varón no sufre estos cambios. Él sigue con su vasopresina ahí activada. No sé para qué esa pregunta, pero me imagino que es ¿para qué? Distinguir características fisiológicas de la sexualidad del varón y de la mujer. Como no dice más nada, no sé hacia dónde apunta esa pregunta. Esta es una pregunta, dice: ¿no afecta en nuestra vida espiritual el compartir información con un mensaje de doble sentido en las redes sociales? No, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Y mire que las neuronas espejo nos permiten identificar. Por ejemplo, yo te doy la mano a ti. Si eres una dama, te la doy comúnmente, normalmente, Dios le bendiga, le miro a los ojos, se siente bien. Pero si yo tomo la mano, se la aprieto y se la tengo ahí agarrada y le hago así: uy, hermana, ya ella va a decir otra cosa. Tú vas a traducir: este hermano, ¿qué le pasa? Suélteme la mano. Si es liso. Las hermanas dicen: a mí no me gusta cómo me saluda ese hermano. Sí, un viejo verde. A mí no me gusta que me saluden. Cuando va, amén hermano, y se van de una vez. Pero quiere que la toquen por la intención. Las neuronas espejo identifican la intención. Ahora, hay chistes o cuentos o mensajes que traen el doble sentido. No trasciendas el otro sentido que le quieren dar, porque el razonamiento abstracto te permite eso, darle la vuelta al sentido. ¿Por qué hay personas que le dan mal uso a las cosas? Entre paréntesis, lo digital. Que no nos prestan un servicio. ¿Por qué? Decíamos que hay un elemento aditivo, hay una adicción, porque estimula el sistema límbico donde hay emociones y hay chorros de dopamina. O sea, dicho de otra manera, hay placer. Nadie se va a quedar viendo una pantalla chica o grande hasta tarde de la noche si no le genera placer. Como le genera placer, sigue. O de no orar hasta tarde de la noche. Por eso cuando uno ora hasta tarde de la noche, porque hay placer, hay deleite. Todo lo que uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir, porque hay placer. La comida produce placer. Claro. Hay que preguntar qué hay detrás de eso. Porque si no tiene voluntad, capacidad de dominio, ahí está el tema. Dile a alguien que te ayude, que ore por ti y te reprogrames. Porque es posible que el cerebro ya haya conocido una ruta de placer y no quiera dejarla, soltarla. Ahí es donde se necesita la intervención del Señor. ¿Sería conveniente que un cristiano se quede en casa y ver por internet la enseñanza? Porque no quiere ir a la iglesia, porque ahora se transmiten en vivo. ¿Es lo mismo? ¿Tú qué dices? ¿Tú te has quedado y has visto alguna vez? ¿Es lo mismo? No. No. ¿Por qué no es lo mismo? Vea, lo digital no es lo mismo que la persona. La persona crea una circunstancia, crea un contexto. Yo no estoy diciendo que no surte el efecto, pero no es lo mismo. Nosotros lo humano nunca lo vamos a desplazar. Es más, los profesores de aulas y los pastores de las iglesias nunca dejarán de existir, por mucha educación a distancia que haya.
Porque la circunstancia que se crea aquí, por ejemplo, todo lo que estamos aquí es diferente al que está allá, la casa. El que está aquí vive otra cosa. ¿Amén o no? Eso nunca lo vamos a desplazar. Por eso la Biblia sola, sin pastor, no va a funcionar. O de no, el Señor hubiera dejado su palabra escrita, ¿y para qué pastores? Cada quien que se reproduzca la Biblia y ahora con los medios digitales sería más fácil. Se necesita un pastor con el Espíritu Santo de Dios para que ayude a las distintas circunstancias del momento de esa persona. Un Felipe que explique, claro, lleno del Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es revelada. Claro, es que aquí hay una fraternidad. A mí me alegra verte, claro. Me alegra ver mis amigos. Claro, hermano. Eso me da alegría. Compartir aquí. Pero uno por la distancia, uno quisiera como tocar al hermano, pues tocas el vidrio. ¿Sí o no? No es igual. No lo podemos desplazar. Ok. Yo me he quedado de algunas dominicales. En el aeropuerto allá busco, ahí está la enseñanza y me quedo ahí. Me llevo mis audífonos que me conviene nada más a mí. Estoy pendiente que no me deje el avión, pero estoy aprovechando y me veo la enseñanza del vivo y todo, no solamente de aquí en Colombia, en otro lado. Pero si esa es la circunstancia, esas son excepciones. Pero el Señor nos manda a tener comunión los unos con los otros. Claro, si tú no puedes porque estás en la cárcel, porque estás en la clínica, bueno, no tienes otra opción, esa. Pero si tú puedes venir, ven. Gloria a Dios. ¿Puede una persona desarrollar una o más identidades? Identidades, no personalidades. Dice ahí identidades. Una cosa son las personalidades y otras son las identidades. En la época de Hipócrates fue el primero que introdujo el tema de los teatros, y él contrataba personas para que fueran a ese teatro y adoptaran una personalidad, o sea, actuaran. Y ahí aparecieron los actores y las actrices. Ellos eran buenos actores y a los buenos actores le decían: usted es un buen hipócrita. La palabra hipócrita nace de allá porque Hipócrates fue el que introdujo en la vida del teatro las exposiciones y las personificaciones. Habían mujeres y hombres actuando, de tal manera que eso se desbordó y ya encontraban personas con un comportamiento doble, con una personalidad múltiple, digamos así, o doble. Se portaban de una manera aquí y después de otra allá. Bueno, ser buen actor era un buen hipócrita. Pero esto se fue desdibujando y apareció entonces, la frase fue acuñada como un hipócrita que delante de uno era una cosa y detrás era otra. Claro, las personas cuando hacen esto a propósito, esto es una situación que a nadie o a ninguno le agrada que sean hipócritas con uno. Le gusta que le digan la verdad. La verdad es la verdadera identidad de las personas. La verdadera identidad es que tú eres lo que tú eres, espontáneo, siempre le dices la verdad sin pelos en la lengua a la gente, pero no le estás diciendo ni mentiras, le dice la verdad y todo. Pero el hipócrita ahora mismo es aquella persona que asume o adopta una personalidad distinta. En esa época hacían vasijas de barro, las cuales la fundían y la vendían,
pero algunas se agrietaban, se dañaban. Y como se les hacía una fisura, el dueño de la alfarería las cubría con cera y las pintaba y las vendía. Esa persona que compraba esa vasija no sabía que estaba curada y se la llevaba, y cuando la ponía al fogón, el calor derretía la cera y se salía líquido. Perdía la plata, me engañó. Entonces llegó un momento donde esos mercaderes tenían vasijas con cera y otras vasijas sin ceras. De ahí viene la sinceridad. Te decían la verdad: mira, esta no tiene cera, pero está agrietada, ¿te la llevas así? Ok. Esta está buena, no tiene cera, ni está rajadita ni nada, ¿te la llevas? Ok. ¿Vale más? Ok. La sinceridad. La personalidad, la personalidad es activa, es abierta, es dinámica, esa va evolucionando. Y uno puede a propósito adoptar cuando le conviene. Eso se llama ser hipócrita. Y el Señor Jesús sí trató de hipócrita a los de su época, porque decían una cosa y hacían otra. La persona sí puede adoptar una conducta según sus conveniencias, pero no quiere decir que esa es la verdadera identidad. Esos son maquillaje, son imágenes que adoptan para poder pasar su momento. Como dijo el dicho, se las tira de loco. Pónganle el resto ustedes. Yo no tengo. ¿Qué hacemos? No, ya faltan 2, 3. Bueno, ¿qué tan buena es la lectura digital? ¿Daña la vista? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí. Claro que la daña. ¿Cuáles son los consejos adecuados en materia de psicología con los riesgos de las redes sociales? Bueno, lo que estamos dando, estos son los consejos, hay muchos más. Estamos hablando del cuidado del uso de las redes, no tanto porque las redes sean malas, no, es por los contenidos. Y si una persona no tiene la conexión, la cercanía con Dios, se expone. O sea, hay que aprovisionarse lo mejor posible. Es pecado que al ver una película que contiene escena sexual, luego se ejecute esa misma acción con la pareja. Bueno, pero esto ya es de pareja, ¿cierto? La dejamos quieta. Aquí no hay pareja, ¿cierto? Ah, sí hay. Ok, vamos a aprovecharla y la respondemos. Ve, hermanos. Pornografía cristiana no existe, ¿cierto? No existe. Y como dijo el hermano Fernando López, no sé, no me acuerdo, no estoy seguro si fue aquí en este evento o en el pasado que tuvimos esta semana allá en Valledupar. Él decía: yo no le puedo decir al Señor, Señor, cierra tus ojos, porque esta es una programación para adultos. Y a veces dicen, programa solo para mayores de 17 años. Hay que mandar un mensaje allá y decirle, programación no apta para cristianos. Eso suena mejor. Cuando una persona observa este tipo de prácticas, de actividades sexuales que otros practican y las quiere hacer acá,
en su alcoba, nos dice a todos qué clase de práctica sería que quisiera interiorizar en su alcoba. ¿Por qué tendría que ir a ver a otros o desnudos de otros para traer una información y practicarla acá? Al menos que la pregunta quiera decir que necesite ver imágenes o películas de corte sexual para poderse estimular y entonces hacer esta práctica. El cerebro va tomando insumos para su propia excitación. Pero mire, toma un insumo de ahora y después que ya tomó este insumo, el próximo, el cerebro le va a insinuar que sea un poquito más subido de tono. ¿Por qué? Porque el cerebro se insensibiliza de tal manera que su actividad sexual normal le va a producir en su cuerpo, póngale unos 200 nanogramos de dopamina. Pero si le pone este ingrediente de afuera, él va a sentir de pronto que sube a 300 nanogramos. La próxima vez va a querer hacer lo mismo. Y comienza como a programar al cerebro que antes de debiera como... Es como el inconverso también, que antes de tener sexo se toma 2 o 3 cervecitas. Y así se programó. Entonces, si llega el momento de tenerse, no me hacen falta las 3 cervecitas, ¿dónde venderán cervecita por aquí? Y el cerebro le va a insinuar que sin eso no va a poder tener sexo exitosamente. Termina programando el cerebro. Por eso usted observa que el que empieza ayudando su actividad sexual con sustancias psicoactivas y de pronto con algún tipo de droga y la usa, le sube a 600 nanogramos y usa una más fuerte a 1000 nanogramos de dopamina. ¿Tú qué crees? ¿El cerebro te va a exigir menos? Si no es más, por lo menos que sea igual. Te haces un daño. Por eso tú observas que la mayoría de esas personas van requiriendo más y requiriendo más y requiriendo más. Ya a última hora prueban con ladrillo, con cemento, con gasolina, con lo que se atraviese, con tal de que esto le genere o le produzca más sensación que la que naturalmente le está generando el cerebro a cualquier ser humano. Son riesgos. Y si la persona dice, es que no puedo dejar de hacer esto, bueno, vamos a mirar cómo está desprogramado el cerebro frente a esas tendencias. Y hay que desprogramarlo. El cerebro se desprograma y se programa, se desprograma y se programa. Así funciona él. Y qué bonito que sea con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice, y sus caricias todo el tiempo te satisfagan. No dice la sustancia psicoactiva, sus caricias. Bueno, ya llegamos al final. Dios les bendiga. Que el Señor nos ayude grandemente. En verdad yo he deseado tener más oportunidad de hablar, pero gracias a Dios por este espacio que nos han dado, hermano. Gracias al Señor. Que Él nos guarde y nos bendiga grandemente.